Nunca imaginé que las personas por las que daría todo serían las que silenciosamente me separarían. Solía pensar que familia significaba amor incondicional, ya sabes, esa cuerda invisible que silenciosamente nos une a todos, sin importar cuán lejos nos separemos. Crecí creyendo que siempre apoyas a tu familia, siempre los proteges. Entonces, cuando la voz de mamá se suavizó por teléfono preguntando, Emily, cariño, ¿podrías ayudar un poco más este mes? No lo dudé. Por supuesto, mamá, respondí instantáneamente, incluso mientras miraba ansiosamente la pila de facturas impagas que había en la mesa de mi cocina. Pero ella no necesitaba saber sobre mis luchas, solo necesitaba mi ayuda. Eso es lo que se suponía que era la familia, ¿verdad? Sacrificio sin quejas, amor sin condiciones. Durante años, así fue. Mi vida giraba en torno a sacrificios interminables. Tomé turnos adicionales, me salté salidas de fin de semana con amigos, retrasé las vacaciones y nunca lo pensé dos veces. Recuerdo el dolor de pies después de turnos de 12 horas, el silencio vacío de mi apartamento vacío y el suave tirón de la soledad todas las noches. Pero lo ignoré, convencido de que era un precio digno a pagar por mantener a salvo a mi familia. Todos los meses, mi hermana menor, Chloe, enviaba mensajes de texto casualmente. Hola hermana, ¿puedes ahorrar algo de dinero? Está apretado este mes. Todos los meses transfería dinero sin dudarlo. Mi hermano menor Alex llamaba con menos frecuencia, pero cuando lo hacía, siempre era urgente. Su automóvil se averió, su tarjeta de crédito volvió a agotarse al máximo o alguna otra emergencia que no podía ignorar. Y cada vez intervine. Yo era su red de seguridad, su protector silencioso. Sin embargo, debajo de mi exterior sereno, la duda se infiltró lentamente. Sentí una pesadez que no pude nombrar, un susurro silencioso en el fondo de mi mente, preguntando si alguien realmente notó mis sacrificios, o peor aún, si a alguien realmente le importaban. Rápidamente silencié ese susurro, temerosa de enfrentar la verdad que podría revelar. Luego llegó la noche en que todo cambió. La noche en que mi teléfono vibró ruidosamente en la mesita de noche, sacudiéndome y despertándome. El nombre de Chloe apareció en la pantalla. Confundido, lo levanté y respondí con un somnoliento y cauteloso ¿Hola? No hubo respuesta, solo voces apagadas y risas débiles. Casi cuelgo, asumiendo que fue solo otro dial accidental. Pero entonces, claro como el cristal, escuché mi propio nombre. Dios, ¿te imaginas la cara de Emily si se entera? Era Chloe, divertida, casi burlona. Vamos, Chloe, Emily no tiene idea, intervino la voz de Alex. Ella piensa que es nuestra salvadora. Es hilarante. La risa familiar de mi madre, una risa que alguna vez me había calmado de niña, ahora me provocaba escalofríos en la columna vertebral. Casi siento pena por ella, dijo mamá, con la voz llena de condescendencia. Casi. En ese momento, sentado congelado en el borde de mi cama, algo dentro de mí se rompió silenciosa, bruscamente. No era ira ni tristeza, todavía no. Fue conmoción, cruda y adormecedora, una traición tan profunda que respirar se sentía como una tarea imposible. Se rieron de nuevo, despreocupados, ajenos al hecho de que yo estaba escuchando en silencio, una sombra en la oscuridad, escuchando cada palabra cruel que atravesaba el frágil hilo que había confundido con amor incondicional. Esa noche, en la tranquila oscuridad de mi habitación, me di cuenta de algo aterrador y poderoso. Toda mi realidad estaba construida sobre una mentira. Mi familia no necesitaba mi sacrificio, lo esperaban. No se apoyaban en mí porque tenían que hacerlo, me estaban usando porque podían. Y esa realización, brutal y honesta, lo cambió todo. Me quedé inmóvil, el teléfono me presionó dolorosamente contra la oreja y el corazón me latía con fuerza en el pecho. La risa se desvaneció en ruido de fondo, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Mi mente se aceleró, repitiendo sus palabras como un eco cruel atrapado en la repetición. Ella piensa que es nuestra salvadora, hilarante. Traté de estabilizar mi respiración, esperando desesperadamente que fuera un sueño retorcido, una broma oscura o un malentendido. Sin embargo, en el fondo, una voz tranquila susurró la dolorosa verdad. Esto era real. Mi familia, la gente por la que había sacrificado mi vida, casualmente me destrozaba mientras compartía bebidas y risas. Me tembló la mano mientras bajaba lentamente el teléfono.
La llamada se había desconectado sin que ninguno de ellos se diera cuenta de su descuidado error. Miré aturdida a la pantalla oscura, sintiendo una oleada de emoción cruda que se elevaba dentro de mí, una peligrosa mezcla de dolor, vergüenza e incredulidad. En ese momento noté mi reflejo en el espejo del dormitorio. Parecía hueca, con los ojos enrojecidos por lágrimas derramadas, pero debajo de esa tristeza, una resolución silenciosa y ardiente comenzó a brillar. Por primera vez, la claridad atravesó la niebla de la negación. No los estaba ayudando, estaba permitiendo su crueldad. Había pasado años convenciéndome a mí misma de que era necesaria, pero esta noche resultó algo dolorosamente diferente. Simplemente era útil. Incapaz de dormir, caminé por mi habitación, repitiendo cada sacrificio, cada oportunidad perdida, cada momento tranquilo de soledad, sintiendo el eco de su risa a mi alrededor. Mi corazón se retorció amargamente cuando recordé lo orgullosa que había estado de ayudar a Chloe a pagar la universidad o de rescatar a Alex de los problemas. ¿Cuántas veces me había alejado de mi propia felicidad, de mis sueños, para mantenerlos cómodos? Al amanecer, el agotamiento había dado paso a algo más fuerte, la determinación. Ya no sería su víctima. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía una cosa con certeza. Ya no entregaría silenciosamente mi vida y mis recursos a aquellos que tomaron mi amabilidad como debilidad. Cuando la primera luz se filtró a través de mis cortinas, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Chloe iluminó la pantalla, inocentemente, como si nada hubiera pasado. Dudé, luego abrí su mensaje. Buenos días, Em. ¿Puedes enviar un poco más hoy? Las cosas están apretadas de nuevo, Love, te amo. Miré fijamente el mensaje. La calidez de sus palabras ahora se sentía manipuladora en lugar de afectuosa. Pero en lugar de confrontarla de inmediato, simplemente volví a escribir. Claro, yo me encargaré. Cuando presioné enviar, una nueva resolución surgió a través de mí. No los confrontaría todavía. Les dejaba pensar que todo era normal, que yo seguía siendo su Emily predecible y fácilmente manipulable. Porque esta vez tenía un plan diferente en mente, un plan que finalmente me liberaría. Los días siguientes transcurrieron en un borrón de tranquila agitación. Exteriormente, nada había cambiado. Fui a trabajar, sonreí a mis colegas y respondí obedientemente al interminable flujo de mensajes de texto de mi familia. Sin embargo, debajo de la máscara de calma se estaba gestando una tormenta, fortaleciendo con cada sonrisa forzada, cada respuesta cortés a las interminables compras de Chloe, los contratiempos irresponsables de Alex y las súplicas de dinero cuidadosamente ensayadas de mi madre. Una noche, después del trabajo, me encontré sentada sola en mi pequeño apartamento, bañada por el brillo parpadeante de la pantalla de la computadora portátil. El apartamento se sentía más pequeño ahora, sofocante, casi sofocante, como si las paredes mismas susurraran acusaciones de mi ingenua generosidad. Mis dedos flotaban sobre el teclado, dudando un momento antes de escribir palabras que se sentían extrañamente extrañas, terapeuta cerca de mí. Mi corazón latía un poco más rápido mientras miraba los resultados de la búsqueda. Siempre pensé que la terapia era para otras personas, personas que no podían manejar sus propios problemas. Sin embargo, aquí estaba, finalmente admitiendo que necesitaba ayuda y, extrañamente, se sintió liberador. Al hacer clic en los perfiles de profesionales tranquilos y sonrientes que prometían claridad, sentí florecer una tranquila esperanza, frágil, pero innegable. El terapeuta que finalmente elegí, el Dr. Bennett, tenía un rostro y unos ojos amables que parecían irradiar amabilidad incluso a través de la pantalla. Nuestra primera sesión se sintió incómoda, mi voz vacilante y temblorosa, pero lentamente, sus preguntas tranquilas comenzaron a desentrañar capas que había ocultado incluso a mí mismo. Emily, preguntó en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi mente se quedó en blanco, una dolorosa realización floreciendo dentro de mi pecho. Negué con la cabeza, los ojos repentinamente calientes de lágrimas. No podía recordarlo. Había estado tan ocupada manteniendo unidas las vidas de los demás que me había olvidado de las mías. En las semanas siguientes, cada sesión de terapia desprendió otra capa de mi lealtad fuera de lugar y resentimiento oculto. Comencé a escribir en un diario, llenando página tras página con verdades que siempre había enterrado profundamente, temerosa de enfrentar.
Escribí sobre el nuevo bolso de diseñador de Chloe que hizo alarde justo después de pedir dinero para el alquiler, sobre los gastos imprudentes de Alex mientras afirmaba pobreza, sobre las lágrimas cuidadosamente escritas de mi madre y sobre el vacío en mi propia vida que había pasado por alto voluntariamente. Luego vino el verdadero desafío, crear distancia. Mi terapeuta sugirió retroceder suavemente, dando pequeños pasos intencionales para restablecer los límites. Al principio parecía imposible, incluso aterrador, pero comencé rechazando una sola invitación a cenar de mi madre, algo que nunca había hecho antes. Es solo una cena, me susurré a mí mismo, con el corazón latiendo con culpa irracional mientras enviaba un mensaje de texto. Lo siento, mamá, no puedo asistir esta noche. Su respuesta llegó en segundos. Oh, de acuerdo, Emily. Supongo que nos las arreglaremos sin ti. Sus palabras se retorcieron bruscamente en mi pecho. Pero esta vez, en lugar de ceder, cerré los ojos y recordé lo que había escuchado esa fatídica noche. Dolió, sí, pero extrañamente, también se sintió empoderador. Días después, Chloe llamó, con la voz brillante, ajena como siempre, pidiendo casualmente dinero para financiar otro viaje impulsivo. Esta vez, en lugar de aceptar automáticamente, simplemente respondí, déjame comprobarlo primero, Chloe. Las cosas están apretadas este mes. Pude escuchar la sorpresa en su vacilación, la tranquila confusión mientras tartamudeaba. Oh, ok, está bien, no te preocupes. Solo házmelo saber. Terminé la llamada, con el corazón acelerado, pero lleno de una nueva sensación de fortaleza. Fue un pequeño paso, pero fue mío, y por primera vez en años sentí que estaba recuperando el control de mi propia historia, pieza por pieza silenciosa. Sin embargo, justo cuando pensaba que finalmente estaba encontrando el equilibrio, mi teléfono volvió a sonar tarde una noche. Era el nombre de Alex destellando urgentemente por la pantalla. Retomé, preparándome para la emergencia familiar, pero esta vez sus palabras calaron más hondo. Emily, algo terrible sucedió, Iris, mamá. Mi corazón se estrelló dolorosamente contra mis costillas, el pánico se apoderó de mi garganta. La voz de Alex tembló de una manera que nunca antes había escuchado. Real, cruda, despojada de arrogancia. ¿Qué pasó? Logré ahogarme, agarrando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mamá tuvo un colapso, susurró Alex, sonando perdido, casi como un niño. Ella colapsó. La llevaron al hospital. Chloe ya está allí. Instintivamente me paré, con las llaves y la chaqueta en la mano, incluso antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Los viejos hábitos eran difíciles de romper, y el tirón de las emergencias familiares siempre había sido mi talón de Aquiles. Sin embargo, justo cuando llegué a la puerta, las amables palabras del Dr. Bennett resonaron en mi mente. Establece límites, Emily. Antes de apresurarse, pregúntese, ¿qué es real y qué es manipulación? Hice una pausa, congelada en su lugar, con la respiración irregular. ¿Era esto genuino? ¿Podrían ir tan lejos para arrastrarme de regreso al ciclo, para recuperar el control? Mis dedos temblaron cuando marqué el número de Chloe, necesitando la confirmación de otra persona, alguien que había visto a nuestra madre con sus propios ojos. Chloe respondió al instante, con la voz entrecortada, tensa por las lágrimas. Emily, es serio, mamá no está bien. Los médicos dijeron que está relacionado con el estrés. Ella seguía hablando de dinero, de perder la casa. Realmente te necesitamos ahora mismo. Mientras hablaba, la culpa volvió a surgir dentro de mí. Pesada, oscura, sofocante. Luché por mantenerme firme, recordándome a mí mismo cada pequeño avance que había logrado, cada límite cuidadoso que había comenzado a construir. Ya voy, finalmente respondí, con la voz firme, pero agregando suavemente, pero solo para hablar con los médicos. Al llegar al hospital, las luces estériles brillaban dolorosamente, resaltando cada detalle que había tratado desesperadamente de evitar, la expresión dibujada en el rostro de Chloe, el ritmo inquieto de Alex y, finalmente, la mujer pálida y frágil en la cama del hospital, que no se parecía en nada a la madre que tan casualmente se había burlado de mí solo unas semanas antes. Un joven médico se acercó, portapapeles en mano, con expresión tranquila pero seria. Parece que tu madre experimentó ansiedad severa, explicó amablemente. Ella mencionó estrés financiero, sentirse sin apoyo, abandonada. Me estremecí ante esa palabra, abandonado.
Otro golpe sutil significaba solo para mí. Miré fijamente hacia Chloe y Alex. Chloe miró fijamente sus uñas perfectamente cuidadas, evitando el contacto visual, mientras Alex se movía incómodamente. De repente, la claridad me golpeó con fuerza, eliminando cualquier incertidumbre persistente. Incluso ahora, en su momento más vulnerable, mi madre estaba manipulando la narrativa, pintándose a sí misma como la víctima y a mí como la villana. Ya veo, murmuré en voz baja, sintiendo que una ira silenciosa se encendía profundamente dentro de mí. Doctor, ¿puede el estrés por sí solo causar esto? La tensión emocional prolongada de hecho puede manifestarse físicamente, confirmó con simpatía. Ella se recuperará, pero el apoyo emocional continuo es crucial. Asentí, obligándome a respirar con calma. Luego, cuando el médico se alejó, sentí el agarre suave pero inconfundiblemente calculador de Chloe en mi brazo. Emily, te necesitamos, susurró con urgencia. Escuchaste que la doctora mamá necesita apoyo emocional, and why obviamente no podemos manejar esto solos. Alex agregó rápidamente. Eres el único que puede arreglar esto. Por un momento, los viejos instintos casi ganaron. Mi impulso de decir que sí, de asumir el papel familiar del Salvador, fue casi abrumador. Pero entonces mis ojos captaron algo, un costoso bolso de diseñador descartado casualmente en el asiento de Chloe y el nuevo reloj inteligente de Alex brillando en su muñeca. Mi mente volvió a su crueldad casual en esa llamada telefónica accidental. Sus máscaras se deslizaron, lo suficiente, y en ese breve momento vi a través de su crisis cuidadosamente orquestada. Esto no fue una emergencia, fue una prueba, otra manipulación, cuidadosamente organizada. Una rabia silenciosa surgió a través de mí, atenuada solo por la tristeza que siguió. Todavía me veían como nada más que un recurso para explotar. Respirando lenta y profundamente, aparté mi brazo suave pero firmemente del alcance de Chloe. Tienes razón, dije con calma, mirando directamente a sus ojos sobresaltados. Ella necesita apoyo emocional, pero no de mi billetera. Esto se detiene aquí. Sin esperar sus reacciones, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso se sentía extrañamente poderoso, más pesado pero más ligero de alguna manera, dejando atrás algo más que las estériles paredes blancas y las luces fluorescentes. Me estaba alejando de una vieja vida, una en la que la manipulación se confundía con el amor. Pero cuando el aire fresco de la noche llenó mis pulmones fuera del hospital, mi teléfono volvió a sonar. Dudé, temiendo qué nuevo giro me esperaba. Cuando vi el identificador de llamadas, mi aliento se atascó en mi garganta. No fue mamá, Alex o Chloe, fue papá. El hombre que había desaparecido hace años sin explicación se estaba acercando de repente, después de todos estos años. ¿Por qué ahora? El corazón latía con fuerza, la curiosidad prevalecía sobre la cautela, respondí. Emily, dijo en voz baja, su voz casi irreconocible, cargada de pesar. Tenemos que hablar, creo que es hora de que sepas la verdad. ¿Papá? Mi voz se quebró ligeramente, traicionando una vulnerabilidad que no quería mostrar. Los recuerdos inundaron mi mente, recuerdos que había guardado bajo llave hace años. Largas tardes esperando junto a la ventanilla su automóvil, cumpleaños marcados por promesas vacías, las preguntas sin respuesta que habían atormentado mi infancia. Emily, su voz se suavizó, cargada de pesar. Sé que esto es repentino y tienes todas las razones para no confiar en mí, pero por favor escúchame. Dudé, con los dedos temblando alrededor de mi teléfono. Durante años había imaginado este momento, soñaba con enfrentarlo, exigirle respuestas, cerrarlo. Pero ahora, ante su genuino remordimiento, toda esa bravuconería se le escapó. ¿Por qué ahora? Susurré, mi voz apenas audible. Suspiró profundamente, un sonido abrumado por años de verdades tácitas. Escuché sobre la hospitalización de tu madre. Sabía que llegaría este día, Emily. Tu madre She siempre ha sido complicada. ¿Qué significa eso? Los latidos de mi corazón se aceleraron. Sé lo que ella y tus hermanos te han estado haciendo, confesó en voz baja. Porque a mí también me lo hicieron. Cuando se acabó el dinero, también lo hizo su amor. Living era mi única salida. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. De repente, todo comenzó a encajar en su lugar. Las emergencias cuidadosamente elaboradas de mamá, las constantes demandas de Chloe y Alex,
su ciclo interminable de dependencia. ¿Me había vuelto exactamente como él, solo otro recurso desechable? ¿Por qué no dijiste algo antes? Pregunté, dolor y confusión luchando dentro de mí. ¿Por qué? Hizo una pausa, con la voz temblorosa. Pensé que te estaba protegiendo al living. Creía que eventualmente verías la verdad, pero estaba equivocado. Subestimé su control sobre ti. Sus palabras cortaron profundamente, exponiendo heridas que no me había dado cuenta que seguían sangrando. Tenía razón. ¿Me había vuelto ciega a la manipulación porque deseaba desesperadamente su amor? Mi garganta se tensó dolorosamente cuando resurgieron las palabras de mi terapeuta. A veces, Emily, confundimos la explotación con el amor porque tememos enfrentar la alternativa. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pregunté, con la voz apenas firme. Haz lo que no hice, respondió amablemente. Rompe el ciclo. Tienes que alejarte antes de que destruyan quién eres realmente. Las lágrimas nublaron mi visión, pero una sorprendente sensación de alivio se instaló dentro de mí. A pesar de años de resentimiento hacia mi padre, por primera vez me sentí comprendido, validado. Sin embargo, una parte de mí dudó. ¿Podría confiar en sus palabras después de todo el dolor que había causado? Como si sintiera mi vacilación, habló en voz baja. Emily, hay una cosa más que mereces saber, algo que te han ocultado todo este tiempo. Mi corazón latía dolorosamente, sintiendo que se avecinaba otra revelación. Tu abuela, mi madre, dejó algo atrás cuando falleció, un legado destinado solo para ti. Tu madre lo mantuvo oculto porque sabía que te liberaría. ¿Qué es? Mi voz tembló. El miedo y la esperanza luchaban dentro de mí. Una carta, una verdad que tu madre nunca quiso que supieras, sobre ti, sobre tu poder, sobre cuánto importas realmente. Me quedé inmóvil bajo el tenue resplandor de una farola. El mundo de repente se sintió diferente, más nítido, más vívido. El aire nocturno llenó mis pulmones de coraje en lugar de miedo. ¿Dónde está? Pregunté con firmeza, sintiendo una fuerza silenciosa que no había sentido antes. Encuéntrame mañana, dijo suavemente, en nuestro antiguo lugar junto al lago. Te lo daré entonces. Después de eso, la elección es suya. Aléjese o regrese a la vida en la que quieren que esté atrapado. Pero Emily, elijas lo que elijas. Por favor, no elijas por culpa. Cuando terminé la llamada, sentí una oleada de emociones, miedo, incertidumbre, emoción, pero, sobre todo, una feroz sensación de determinación. Por primera vez en mi vida, la verdad se sentía cerca, al alcance de la mano. Mañana, junto a las tranquilas aguas donde una vez vivió la inocencia de mi infancia, finalmente enfrentaría el pasado y recuperaría el control de mi futuro. Sin embargo, en el fondo, no pude sacudirme una duda persistente. ¿Mi padre realmente me estaba ayudando o era esta otra manipulación disfrazada? El lago era exactamente como lo recordaba, silencioso, quieto, escondido como congelado en el tiempo. La niebla de la madrugada se cernía justo sobre el agua, tejiendo árboles centenarios, llenos de secretos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, la energía nerviosa vibraba a cada paso mientras me acercaba al viejo banco de madera, donde mi padre ya estaba sentado esperando. Parecía más viejo, desgastado, con sombras debajo de los ojos más profundas que las de mis recuerdos. Me detuve un momento, mirándolo, dudando en romper el extraño silencio. Pero él me sintió, girando lentamente, con los ojos reflejando la misma incertidumbre que yo sentía. Emily, susurró, levantándose con cautela. Papá, logré, con la voz más firme de lo que sentía. No me senté, eligiendo en cambio permanecer de pie, necesitando la seguridad de la distancia. Metió la mano en su chaqueta gastada, sacando con cuidado un sobre sellado, con los bordes deshilachados por el tiempo. Los latidos de mi corazón se aceleraron cuando lo tomé, notando de inmediato la letra, elegante pero desconocida. La tinta se desvaneció, pero lo suficientemente clara como para leer mi nombre. Emily. Fue el último deseo de tu abuela que tuvieras esto, dijo en voz baja. Tu madre lo escondió porque temía perder su control sobre ti. Lentamente, con las manos temblando, lo abrí, con los dedos rozando un papel delicado. Las palabras se sintieron vivas, poderosas, cerrando la brecha entre el pasado y el presente. Querida Emily, puede que no me recuerdes bien,
pero te he cuidado desde lejos. Nuestra familia tiene un patrón de confundir sacrificio con amor. Tu madre, mi nuera, eligió la comodidad y la manipulación por encima de la honestidad y el crecimiento. No sigas sus pasos. Mi mayor arrepentimiento fue permanecer en silencio cuando vi a mi propio hijo perderse en el mismo ciclo en el que estás atrapado ahora. Te he dejado algo, una pequeña herencia, suficiente para darte libertad, para construir una vida verdaderamente tuya. Rompe el ciclo, Emily. Sé valiente, sé libre. Mis manos temblaban violentamente mientras las lágrimas borraban las palabras. Sentí como si mi abuela estuviera atravesando el tiempo, ofreciéndome la orientación que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, algo todavía no cuadraba. Miré fijamente a mi padre. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué ocultar esto? Suspiró, incapaz de mirarme a los ojos al principio, luego habló en voz baja, avergonzándose, coloreando cada palabra. Porque tu madre nos convenció de que era por tu propio bien. Ella creía que la abandonarías si tenías libertad, independencia. Todos seguimos adelante, atrapados por nuestra propia debilidad. Entonces, ¿por qué ahora? Desafié, con la voz temblando de emoción contenida. ¿Por qué preocuparse de repente después de todos estos años? Finalmente levantó la mirada, los ojos llenos de arrepentimiento, honestidad cruda y dolorosa. Porque ver a tu madre hacerte exactamente lo que me hizo a mí finalmente me despertó. Emily, si alguien puede romper esta maldición, eres tú. Fallé, pero no tienes que hacerlo. El lago estaba completamente en silencio. Las palabras de mi padre resonaban profundamente en mi pecho. Este momento se sintió surrealista y dolorosamente real, una encrucijada que ya no pude evitar. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró bruscamente, cortando el pesado silencio. Apareció el nombre de Chloe, una ansiosa corriente de mensajes de texto inundando mi pantalla. Emily, ¿dónde estás? Mamá ha sido dada de alta. Ella sigue diciendo que te necesita urgentemente. Algo se siente mal. Por favor, ven. Mi corazón se hundió. Otra manipulación, otra prueba, o tal vez un grito genuino de ayuda. Mi padre notó mis dudas. Vete si es necesario, dijo en voz baja. Pero recuerda, Emily, no le debes a nadie tu felicidad, tu vida, tu elección. Apreté más el sobre. El peso de generaciones de dolor, esperanza y responsabilidad pesaba en mi mano. Alejándome del lago, sentí como si estuviera parado en la encrucijada de mi vida. Regresar a mi familia significaba volver al caos familiar, pero ignorar esta súplica se sentía peligrosamente como abandonarlos por completo. Una cosa estaba clara, no podía seguir huyendo de la realidad. Era hora de enfrentarlos de frente, esta vez armados no con lealtad ciega, sino con la poderosa verdad que finalmente había descubierto. Respirando hondo, encontré los ojos de mi padre. Gracias por decírmelo. Luego, agarrando con fuerza la carta de mi abuela, me volví hacia el camino, avanzando audazmente, listo para enfrentar lo que me esperaba, decidido a terminar finalmente con este ciclo, sin importar el costo. Cuando llegué a la casa de mi madre, todos los nervios de mi cuerpo se sentían en carne viva, estirados como una cuerda deshilachada a punto de romperse. De pie ante la familiar puerta principal, hice una pausa, con los dedos dudando a centímetros del pomo. Los recuerdos resonaban dolorosamente dentro de mí, las innumerables veces que había entrado, entregándome sin cuestionarlo, regalando silenciosamente mi dignidad pieza por pieza. Pero hoy fue diferente. Hoy sostuve no solo una carta, sino la claridad de generaciones, y me sentí más fuerte, lista para finalmente enfrentar la verdad. La puerta se abrió de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Chloe se quedó allí, con los ojos muy abiertos, ansiosa, pero algo más permanecía bajo su mirada. Incertidumbre, tal vez incluso culpa. Gracias a Dios que estás aquí, Emily, murmuró, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Su voz era más suave, menos segura, diferente de la Chloe segura y titulada a la que me había acostumbrado. Adentro, el ambiente era tenso. Mamá se sentó en el sofá, envuelta firmemente en una manta, luciendo frágil y gastada, pero mi corazón se retorció al darme cuenta de que, incluso ahora, no podía confiar plenamente en lo que veía. Alex flotaba cerca, su expresión ilegible, una distancia vigilada que nos separaba a todos. Emily, comenzó mi madre débilmente, su voz se tensó de emoción. Tenemos que hablar. Me mantuve firme,
con la carta firmemente agarrada en mi mano. Sí, lo hacemos. El silencio colgaba densamente, y pude sentir sus miradas sobre mí, esperando, esperando, tal vez esperando que me desmoronara bajo la presión familiar. Pero me negué a interpretar el papel que habían escrito para mí por más tiempo. Respirando hondo, comencé con calma. Hablé con papá. Él me dijo cosas sobre nuestra familia, sobre las mentiras y la manipulación, sobre las razones por las que se fue. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. El pánico parpadeó brevemente en su rostro antes de enmascararlo rápidamente, reemplazado por la indignación familiar. Tu padre nos abandonó, Emily. Él no es un santo. Lo que sea que te haya dicho es mentira. ¿Lo es? Desafié suavemente, sacando la carta de mi abuela. ¿O tenías miedo de perder el control sobre mí si supiera la verdad? Ella miró el sobre, visiblemente conmocionada. Chloe y Alex intercambiaron miradas incómodas, claramente sorprendidos por esta confrontación inesperada. Le he dado todo lo que pude a esta familia, continué, con la voz firme pero aguda. Pero nunca es suficiente, ¿verdad? Nunca me necesitaste. Necesitabas lo que podía darte. Y cuando papá ya no pudo pagar, lo reemplazaste por mí. Alex se movió nerviosamente, rompiendo el silencio. Emily, no es así. Entonces, ¿cómo es, Alex? Chasqué. Mi voz finalmente se rompió de emoción. Llamas solo cuando necesitas algo. Chloe gasta mi dinero en lujos que dice que no puede pagar y mamá pretende finges estar indefensa cada vez que te cuestiono. Me has hecho sentir responsable de tu felicidad durante años, pero he terminado. Mamá se levantó temblorosa, con ira en sus ojos, mientras abandonaba el frágil acto. ¿Crees que puedes sermonearnos, Emily, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué has hecho? Mi voz tembló, las lágrimas picaban bruscamente. Aparte de hacerme tropezar con la culpa, manipularme y ocultarme la verdad. Ella vaciló, respirando pesadamente, incapaz de responder, y por primera vez, Chloe dio un paso al frente, con la voz tranquila pero firme. Emily, tienes razón. Sabía de la carta de la abuela, lo sabía todo, y yo lo siento. Deberías haber dicho algo antes, pero tenía miedo. Su honestidad cortó la tensión, tomándome desprevenido. Busqué en el rostro de Chloe, sintiendo un remordimiento genuino, pero aún cauteloso. Alex, claramente sacudido por la admisión de Chloe, se quedó congelado, dividido entre la lealtad y el orgullo. Me has mantenido atrapada, mamá, dije finalmente, recuperando el control de mi voz. Pero ahora entiendo, lo permití, porque tenía miedo de perderlos a todos. Pero la verdadera familia no toma sin retribuir. El verdadero amor no manipula ni explota. El silencio se instaló de nuevo, más pesado ahora, a medida que cada uno de nosotros absorbía las dolorosas verdades puestas al descubierto. Mi madre parecía más pequeña, desinflada, la fachada finalmente se abrió para revelar a una mujer vulnerable debajo, una cuyo miedo la había consumido a ella y a todos nosotros. Emily, susurró mamá, voz apenas audible, por favor, please no nos dejes. Mi corazón se retorció dolorosamente ante su vulnerabilidad, pero esta vez la compasión vino con claridad, no con culpa. No me voy por enojo, respondí en voz baja, sintiendo el peso de cada palabra. Estoy dando un paso atrás porque necesitamos sanar, por separado. Necesitas ver quién eres sin mí, y yo necesito redescubrir quién soy sin ti. Girando lentamente hacia la puerta, me encontré con la mirada incierta de Chloe. Alex miró en silencio al suelo, y mamá se hundió lentamente en el sofá. Los dejé allí, tranquilos y quebrantados, entendiendo ahora que la verdadera curación requería espacio, honestidad y tiempo. Cuando salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí, mi corazón estaba pesado pero extrañamente libre. Pero el alivio no duró mucho. Mi teléfono volvió a sonar con urgencia y el nombre de papá volvió a aparecer. Su voz, tensa por la ansiedad, se derramó rápidamente. Emily, hay algo más, algo que no te dije. Tu madre si no está bien. No es solo manipulación esta vez, es real, Emily. Ella te necesita más que nunca. Mi aliento se quedó dolorosamente atrapado en mi pecho. La incertidumbre regresaba con fuerza. ¿Acababa de cometer el mayor error de mi vida o era esta otra capa de manipulación? Una vez más me encontré en una encrucijada, pero esta vez la decisión se sintió imposiblemente más difícil. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono.
respirando desigualmente mientras el peso de las palabras de papá presionaba mi pecho. Momentos antes había sentido certeza, sentí esa claridad por la que había luchado desesperadamente por lograr, pero ahora la duda retrocedió ferozmente, susurrando mentiras familiares sobre la responsabilidad y el sacrificio. Emily, ¿sigues ahí? Preguntó papá con la voz tensa y urgente. Sí, susurré, cerrando los ojos brevemente, castigándome. ¿Qué tan serio es esta vez? Los médicos descubrieron una afección cardíaca, algo que ella ha ocultado durante años, explicó suavemente. Acabo de enterarme. Lo juro, Emily, esto no es manipulación, esto es real. Me quedé congelado, dividido entre la vida que acababa de recuperar y el miedo a perderla para siempre. ¿Realmente podría alejarme ahora, sabiendo que ella realmente me necesitaba? ¿O era esto solo otra prueba de mi fortaleza, de mi capacidad para mantener los límites por los que había trabajado tan duro para construir? Te devolveré la llamada. Finalmente lo logré, mi voz apenas audible. Colgué y me apoyé contra la pared, respirando profundamente. Por un momento, el mundo pareció imposiblemente silencioso, cada sonido distante y silenciado. La familiar atracción de la culpa regresó, apretándose como cadenas alrededor de mi corazón. Sin embargo, a medida que la tranquilidad me rodeaba, algo cambió. Recordé claramente las palabras de mi abuela, como si estuviera a mi lado, hablándome suavemente al oído. Rompe el ciclo, Emily. Sé valiente. Ahora sabía que la valentía de la que hablaba no era solo confrontar a mi familia, sino elegir priorizarme a mí mismo sin sentirme egoísta. Después de un largo silencio reflexivo, levanté el teléfono una vez más, esta vez marcando el número de Chloe. ¿Emily? Ella respondió de inmediato, con voz cautelosa. Chloe, dije suavemente, con voz firme, pero firme. Escuché sobre la condición de mamá. Emily, por favor regresa, le suplicó Chloe en voz baja, vulnerabilidad evidente en su voz. Realmente te necesitamos en este momento. Lo sé, respondí en voz baja, pero esta vez, Chloe, nos necesitamos el uno al otro. Las cosas tienen que cambiar. Ayudaré a mamá, pero en mis términos, no en los de ellos. Ella vaciló, luego aceptó en silencio, su voz más suave, comprensiva. Tienes razón. Las cosas tienen que ser diferentes. Prometo que lo intentaré. Al finalizar la llamada, sentí alivio y aprensión entrelazados. Había elegido un camino que no era fácil, uno que exigía fuerza, paciencia y vigilancia constante, pero era el mío. Esta fue la primera vez que realmente establecí un límite, reconociendo mi valía no como una herramienta o recurso, sino como alguien que merece respeto y amor sin condiciones. Pasaron semanas, mezclándose en meses, y encontré un ritmo que se sentía honesto y equilibrado. Pasé tiempo cuidando a mi madre, pero con límites claramente definidos. Chloe comenzó su propio camino hacia la independencia, sorprendiéndome al comenzar la terapia ella misma. Alex permaneció distante, su orgullo herido, pero se acercó lentamente, intentando tentativamente la reconciliación. Mi relación con mi padre se mantuvo cautelosa, una puerta abierta. Pero ninguna de las dos nos sentimos completamente listas para volver a pasar, todavía no. Una tarde, mientras estaba sentada sola junto al lago, sosteniendo la carta de mi abuela, me di cuenta de la verdad sobre la curación. Nunca está limpia, rara vez es perfecta. A veces se siente como avanzar, otras veces se siente como quedarse quieto. Pero la curación siempre comienza con coraje, el coraje de elegirte a ti mismo, de romper ciclos dañinos, de redefinir lo que realmente significa la familia. Y mientras me sentaba en silencio, viendo bailar suavemente la luz del sol sobre el agua, entendí claramente, quizás por primera vez, que finalmente era libre. No porque todo se hubiera resuelto perfectamente, sino porque había aprendido a aceptar la incertidumbre, a establecer límites saludables y, sobre todo, a valorar mi propia felicidad sin culpa. Mi historia no estaba completa, tal vez nunca lo estaría, pero por ahora, sentado en silencio bajo el sol de la tarde, me pareció suficiente.